Y hemos establecido los nombres de los terminales del transistor bipolar y del transistor unipolar. Y hemos adelantado diciendo, en la analogía, el emisor es análogo a la fuente, la base es análogo a la compuerta y el colector es análogo al drenador. Okay. Eso seguramente me está diciendo en lo que viene de nuestra filmina, ¿no ve? Dice, en este caso, el emisor es análogo a la fuente. Claro, es decir, igual, no estamos diciendo funciona de igual manera. Lo que pasa es que el símbolo de análogo no lo he podido copiar yo como corresponde de los, ¿cómo llaman? Del lenguaje que utiliza la computadora, no lo he podido copiar. Lo he puesto igual. Entonces, análogo quiere decir esto, por si un casito, lo estoy aclarando. La base es análogo a la compuerta. El colector es análogo al drenador. Y cuando ya vamos a decir análogo, entonces cuando yo hable de un transistor bipolar en su emisor, más o menos va a ser similar a lo que voy a hablar de un transistor de su fuente, o de su base o compuerta, o del colector y su drenador. Ok. Primera analogía que hemos establecido. La siguiente analogía son las corrientes. ¿No ve? Son las corrientes. Y como tiene 3 terminales, va a tener 3 corrientes. La segunda analogía a establecer se refiere a las corrientes de cada terminal. Ya sabemos que las corrientes los vamos a representar por la letra I. Y para identificar de qué terminal estamos hablando, le vamos a poner un subíndice, que puede ser E, corriente del emisor, B, corriente de la base, C, corriente del colector. Para el unipolar, I sub S, corriente de la fuente, I sub G, corriente de la compuerta, I sub D, corriente del drenador. Y además vamos a utilizar la misma convención que hemos utilizado en el diodo, porque las corrientes pueden tener componentes de continua y componentes de alterna, ¿no ve? Entonces yo voy a representar por ahora las variables totales. ¿Cómo se representa? Por letras minúsculas para el parámetro y el subíndice va a ir por letras mayúsculas. Entonces se va a tener los 2 componentes. Eso yo ya no necesito explicar, ¿no ve? Porque eso lo hemos hecho en el diodo y aquí en el transistor con mayor razón. Y todo aquello que es notación así, lo tienes que cumplir porque es la norma. Ok. Dicho eso, aquí se está planteando las analogías. En el bipolar, la corriente del emisor lo voy a representar así. En el unipolar, la corriente de la fuente lo voy a representar así. Y como el emisor es análogo a la fuente, entonces aquí yo voy a tener la corriente del emisor, va a ser análogo a la corriente de la fuente. Algo parecido, la corriente de base en el bipolar va a ser análogo a la corriente de compuerta en el unipolar. La corriente del colector va a ser análogo a la corriente del drenador. ¿Listo? Ya tengo mi segunda analogía planteada. No te vayas a olvidar. Después, cuando ya tengas claro las analogías, no necesito que me digas esta es la primera, en cualquier orden. Lo importante es que no te equivoques en las analogías. ¿No ve? Ok. La tercera analogía a ser establecida, obvio, se refiere a las tensiones. Como son dispositivos de 3 terminales, lo mismo que en el diodo, ¿no? Dispositivos de 2 terminales, siempre nosotros de las tensiones hablábamos del ánodo con respecto al cátodo, o del cátodo con respecto al ánodo, cuando manejábamos el diodo. Aquí son de 3 terminales, entonces yo tengo que hablar para las tensiones de un terminal con respecto al otro. ¿No ve? Entonces, en esa analogía, por ejemplo, voy a representar la tensión que existe entre el colector y la base, así. Letra minúscula, subíndice mayúscula, porque va a tener componentes de continua y alterna. Entonces me dice, ¿cuál va a ser su analogía? Con esta tensión del drenador con puerta, claro. Colector con drenador, base con compuerta.
Entonces, el parámetro lo voy a anotar así. Tensión colector base análogo a la tensión drenador compuerta. Ajá. Si estoy tomando el emisor con respecto a la base, lo voy a anotar de esta manera. Entonces, ¿cómo voy a tomar aquí? La compuerta con respecto, perdón, la fuente con respecto a la compuerta. ¿No ve? Entonces, la analogía es emisor, fuente, base, compuerta. Entonces, aquí está la analogía. Tengo luego la tensión colector-emisor con la tensión drenador-fuente. Ahí están las tres tensiones. Están todos presentes. ¿No ve? Ok. No te olvides. En tensiones. Hay otros más, seguramente. Ahora, la cuarta analogía a ser establecido se refiere a lo que nosotros en los circuitos con diodos nosotros llamábamos topología. ¿Qué era la topología? El modelo circuital que estábamos usando, ¿no ven? Entonces, en estos dispositivos que tienen tres terminales, la topología primero se refiere a la manera como vas a usar tu componente. Como tiene tres terminales, y esto está correlacionado con la teoría de los cuadripolos, ¿te acuerdas que una vez hemos mencionado? Acabamos de empezar a usar con mucha frecuencia eso. Entonces, cuando tengo tres terminales, uno de los terminales lo voy a utilizar como común. Entonces, todo lo que mida de los otros dos terminales va a ser referido a ese terminal. Y eso me dice, es la topología de conexión del dispositivo de tres terminales. Por ejemplo, yo puedo representar una topología en base común. El terminal de base es común al circuito de entrada, común al circuito de salida. En esa topología, ¿quién es la entrada? El emisor. ¿Quién es la salida? El colector. ¿Cómo voy a escribir cuando haga yo base común? Así. B sub C, base común. Entonces yo ya sé aquí que la señal de entrada va a estar en el emisor y la señal de salida va a estar en el colector. Y el terminal de base es común al circuito de entrada, común al circuito de salida. No te vayas a olvidar. ¿Cómo va a ser como el transistor tiene tres terminales en el bipolar, la otra topología va a ser emisor común? En esta topología emisor común, la entrada se introduce por la base y la salida se obtiene por el colector. ¿Cuál es la tercera topología? Colector común. En esta topología se introducen las señales por la base y se obtienen las señales por el emisor. Sencillísimo. Su análogo para el transistor unipolar es del de base común, ¿no ve? Base común es compuerta común, base común, compuerta común. El de emisor común es fuente común. El de drenador común es análogo al de colector común. Y aquí están esas tres analogías. No tengo dónde perder. Ahora, pero cuando uno mira así recién por primera vez, ¿y qué sentido tiene que un terminal sea común a los otros dos, que ni que pueda comportarse en forma diferente? En cada topología, el transistor, sus parámetros son muy diferentes. Y se trata del mismo transistor bipolar o del mismo transistor unipolar. Solo cambiando la topología, los parámetros van a ser diferentes. Entonces aquí hay que empezar a parar las orejas porque hay que atenderlo muy bien. No es por simple capricho, no, mira cuánto nombre le voy a poner. Lo estoy complicando lo más que sea posible para que mis compañeros, los estudiantes, no me entiendan. No, lo estoy queriendo poner lo más sencillo posible, porque este componente sí trae grandes problemas. Y uno dice, pero Dios también me traía grandes problemas. Sí, pero este trae el doble de esos problemas. ¿Por qué será? Ya lo vas a ver enseguida. Porque estos transistores los vas a utilizar en ambas junturas.
primer cuadrante y el tercer cuadrante al mismo tiempo. En el diodo no era posible aquello. Ahí radica el problema. Con calmita, estamos todavía en las analogías. O sea, estamos como cuando cuando encontramos, no sé, una amistad por allí, que no lo conoces, pero ya has sonreído, te han sonreído, te han dado una primera respuesta. Pareces un buen tipo. Entonces ya te vas acercando, ¿cómo es tu nombre? Y el fulano o la fulana dice, ¿cómo es el tuyo? Estamos ahí estamos. Nos estamos presentando con el componente. Todavía no sabemos, tú todavía no le conoces absolutamente nada al nuevo amigo o amiga que te has conseguido. En el tiempo te vas a enterar. En eso estamos. Primeros intercambios, ¿no? Otros dirían primeros coqueteos con el componente. Ojo, no te lo vayas a confundir. Bien, esas son todas las analogías que nos van a servir. Ahora, nos tenemos que separar porque no se pueden estudiar ambos conjuntamente. Por empezar, la primera definición es diferente. ¿Cuál? Que la corriente de salida en el transistor bipolar está controlado por una corriente de entrada. En el unipolar, que la corriente de salida está controlado por una tensión a la entrada. En sí, el tipo de control son diferentes. Por lo tanto, el comportamiento va a ser diferente. No es posible utilizar. Pero no sabes cuánto me van a servir las analogías. Ya vas a ver, con calmita. Entonces, por eso aquí decimos, detallaremos primero a los transistores bipolares y luego a los unipolares. O sea, no le estamos rehuyendo la responsabilidad de que tengo que detallarte ambos transistores. Y encima ya te he dado un mensaje, ¿no? Estamos empezando con 2 transistores y en el fondo yo te he dicho, tenemos 8 transistores. Y mi pretensión es que los 8 entiendas. Y sabes que yo profesamente me estoy olvidando de 2 transistores. En realidad son 10. No lo estoy incluyendo los transistores unipolares, o también conocidos como unijuntura. Los bipolares y los unipolares, ambos transistores son de doble juntura. El último unipolar que he mencionado tiene una sola juntura, por eso es mejor conocerlo para no confundirnos como transistor unijuntura. Lo que pasa es que ese transistor tiene una aplicación muy particular. Solo sirve para disparar otro dispositivo, conocido con el nombre de diag o triag, que son otros dispositivos de estado sólido que se utilizan muchísimo en electrónica de potencia, en electrónica industrial sobre todo. Entonces, cuando llegues por ahí te lo van a explicar. Porque te lo explico ahora, te vas a olvidar. Y cuando llegues a esa materia le vas a decir al docente, no, pero si el Oropesa no nos ha enseñado nada. Natural. No nos vamos a molestar, pues siempre ha sucedido así. Ok, por eso no te lo voy a... Pero estos otros próximos semestres los vas a volver a usar. Estos sí los necesitamos. Ok, vamos a empezar con el transistor bipolar. Lo vamos a repasar su característica. Se llama bipolar porque las corrientes que circulan por los terminales de este transistor se mueven 2 tipos de portadores, electrones y huecos. Fíjate que en esa primera definición que te pongo, no lo estoy diferenciando. Te estoy diciendo, se mueven electrones y huecos. No te estoy diciendo, el electrón es mayoritario y el hueco es minoritario. O al revés, el hueco es mayoritario y el electrón no. Se mueven ambos tipos de portadores. Solo eso. A ver, con calmita lo vamos a mirar. Ok, esa es la primera característica de ese transistor bipolar. Ahora, también se suele decir, son de 3 terminales. También se suele decir que son de 3 capas. ¿Cómo son esos dispositivos? Son de 3 capas. Se forman por la unión de 3 semiconductores.
Los tres tienen que ser de germanio o los tres tienen que ser de silicio. Pero tienen que estar en esta forma. Una capa de tipo N entre dos capas de tipo P. A esa estructura lo vas a conocer con este nombre, PNP. Ese es un transistor bipolar PNP. ¿No ven? 3 capas. Fíjate, si son 3 capas, va a tener ¿qué? 2 junturas. Qué sencillo. Como tiene 3 capas, seguramente en cada capa va a tener un terminal, por eso tenía nombres los terminales y habían 3. En este dispositivo, emisor, base, colector. O vas a formar esta otra estructura, una capa de tipo P entre 2 de tipo N. Esa estructura se va a llamar NPN, también es un transistor bipolar, ¿ve? Parecido a esta, solo fíjate por la estructura, este es PNP y este es NPN. Y mira, va a tener igual 2 junturas y va a tener 3 terminales. Entonces, aquí este terminal P se llama emisor, este terminal N también se llama emisor. Este terminal N aquí se llama base, este terminal P aquí se llama base. Este terminal P se llama colector y este terminal N se llama colector. Que ya veremos. Yo los tengo que saber distinguir, tú los tienes que aprender. Porque esto no se puede adivinar, es muy difícil. Es muy difícil. Claro que a la larga, de repente, mucho tiempo logras, pero bueno, mucho tiempo. Entonces aquí te está aclarando lo que he hablado de las junturas, dice. Su estructura se compone de 2 junturas, ¿no? Aquí tengo una juntura y aquí tengo otra. Aquí tengo una juntura y aquí está otra. A esas junturas se las llama así, juntura emisora y juntura colectora. Ahora, estos 2 nombres, emisor y colector, se lo ha adoptado no hace mucho tiempo. Antes se llamaba, que eran más diferenciados, juntura de entrada y juntura de salida. Porque tiene 3 topologías y van a cambiar las junturas. En realidad no cambian, pero la entrada va a ser diferente. Lo mismo para la salida. Entonces, ahora se ha adoptado esto, juntura emisora y juntura colectora. Y ese nombre es para esta topología, esta estructura, también para esta estructura. ¿No ve? Ok. Tiene 3 terminales. Ya sabemos que se denominaba base, emisor y colector. Entonces aquí base es TP, N es base, el P es emisor, base, colector. Emisor, base, colector. Ok, 3 terminales. Entonces, aquí te estamos mostrando un primer transistor. ¿No ve? Este. Tengo un semiconductor del tipo P, uno del tipo N y otro del tipo P. Y por cualquier procedimiento hemos realizado la unión del P con el N y del N con el P. Ya sabemos cómo se forma el P, ¿no ve? Ya sabes cómo se forman los N. Ya sabes con qué tipo de materiales debemos contaminar. Eso ya sabes. Pero ¿sabes qué? Va a haber una diferencia entre el grado de contaminación del tipo P que trabaja como emisor con el grado de contaminación del tipo N que trabaja como colector. No solo van a ser diferentes por el tipo de familia que vamos a utilizar. Yo ya sé que para el N elementos de la quinta y para el P elementos de la tercera. Sino las proporciones van a ser diferentes. Encima, este tercer elemento, generalmente, este tercer elemento no tiene la misma proporción que el otro elemento que hace de P y que es el emisor, este hace de colector. ¿No ves? Más o menos en esa referencia me está diciendo, estos son los grados de dopaje que van a tener. Y los que tienen
capital importancia para el buen funcionamiento del transistor es el tipo de contaminación que se va a formar para los semiconductores que trabajan como emisor y los semiconductores que trabajan como base. El de colector prácticamente no interesa cuánto, suficiente con que adopte este nombre. Después vamos a ver por qué. ¿No ve? Entonces, seguramente un terminal adosado aquí, a ese terminal lo voy a llamar, es un terminal metálico, lo voy a llamar emisor. Un terminal adosado al semiconductor del tipo N lo voy a llamar base. Un terminal adosado al semiconductor del tipo P lo voy a llamar colector. Y aquí te tiene que quedar claro. Como este es P, N, P, la mayoría dice, no, pues es P, entonces esto también lo puedo utilizar como emisor. Y a este lo utilizo como colector. No es posible. ¿Por qué? Te he dicho, son grados de dopaje diferentes. ¿Y dónde me voy a dar cuenta? Enseguida, cuando expliquemos cómo trabaja este dispositivo. Tengo que saber distinguir adecuadamente al componente que voy a aplicar en los circuitos. Clarísimo. Ok. Ahora. Por ahora nos está diciendo que estamos representando en un gráfico, ¿no ve esto? Un gráfico rectangular y un gráfico de concentraciones. Y estamos mostrando que la concentración, ¿no ve? Del tipo P, con elementos contaminados con la tercera familia, no utilizo la misma cantidad de los elementos de la tercera familia para formar el P que trabaja como colector. Pues estoy diciendo diferentes los valores. Si no, podían haberlo dibujado algo simétrico acá arriba. Este tiene que ser obviamente diferente porque son elementos de la quinta familia. Ok, eso ya está. Y eso es lo que nos está diciendo ahí. ¿No ven? Ahora, dice, existe un desequilibrio. Este desequilibrio lo vamos a justificar en el funcionamiento, que lo vamos a aclarar en forma sencillita. Y en ese momento, de repente, podemos volver a esta filmina y te lo vuelvo a detallar ambos conceptos. ¿No ven? Ok. Entonces, ya sabes, un transistor bipolar, antes de pasar, por ahí alguien dice, no nos quiere mostrar. Antes de pasar, de igual manera voy a hacer esta otra estructura. Aquí voy a tener un N, un P y un N. Entonces aquí los grados de dopaje, el N que hace de emisor y el N que hace de colector no van a ser los mismos. El que hace de colector va a tener menos contaminación. El que hace el P que va a ser de base, con respecto al emisor, igual va a tener una menor contaminación, pero de diferentes familias. Ese concepto lo tengo que recordar. Ok. Transistores bipolares. Esta definición que tengo aquí lo vamos a aclarar reiteradas veces, porque al transistor nosotros lo podemos utilizar, ya sea bipolar o unipolar, de tres maneras. Como amplificador, como llave cerrada o como llave abierta. Para que un transistor trabaje en cualquiera de esas tres formas, lo vamos a hacer por el tipo de polarización de sus junturas. En esta materia, en la electrónica 1, nosotros vamos a utilizar al transistor como amplificador lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que la señal de entrada va a tener exactamente la misma variación que la señal de salida, solo de diferentes amplitudes. La de salida más amplitud que la de entrada porque me tiene que producir amplificación. Entonces, para que trabaje como amplificador, la juntura de entrada se debe polarizar en directa, la juntura de salida se debe polarizar en inversa. No olvidar. Esta definición, por eso no mezclamos, esta definición de amplificador
por las polarizaciones es diferente para el transistor unipolar. Solo por hoy lo voy a decir. Después, cuando me toque ese transistor, ahí vamos a volver a hablar. Para que el transistor unipolar trabaje como amplificador, la juntura de entrada y la juntura de salida, ambos se polarizan en forma inversa. Entonces, bien fácil de confundirlos. Es mejor separarlos. Por eso estamos haciendo un estudio particular para el bipolar y cuando me toque voy a hacer el estudio particular del unipolar, porque en muchos conceptos nos podemos ir confundiendo. Yo necesito tener claro y diferenciado en la mente. Si no es así, oye, ya dije una vez, vamos a estar felices, pero con J. Y con J no se escribe feliz, otra cosa se escribe. Entonces, quiero estar yo feliz, ustedes también seguro. Entonces esto me tengo que aprender. Para que el transistor trabaje como amplificador, la juntura colectora debe polarizarse en forma inversa y la juntura emisora polarizada en forma directa. Ya después, a esto le cuelas lo que nosotros dijimos que es polarizar en forma directa y que es polarizar en forma inversa para el diodo. ¿Cómo que era? Es aplicarle una tensión tal que disminuya la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Es aplicarle una tensión tal que aumente la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estas dos junturas están trabajando al mismo tiempo, uno polarizado en forma directa y el otro polarizado en forma inversa, cosa que en el diodo no era posible. Pero su definición me sirve, pues es la misma nomás. Es la misma. Ok. Este es otro tema recontra importante, que se conoce con este nombre, efecto transistor. Este efecto transistor, por primera vez, como regalo de Navidad, 3 ingenieros de la Bell en Estados Unidos, como regalo de Navidad, lo explicaron un 23 de diciembre de 1947. Y cuando escucharon el efecto transistor que se quería lograr con estos componentes, soltaron una carcajada lo más sonora posible, porque parecía una risa. Dice, oye, tanto laburo para eso, no puedes, no es de loco. Porque el efecto transistor te dice que la corriente que inyecto en el terminal de entrada debe ser la misma que obtengo en el terminal de salida. Oye, dicho de esa forma no hay ninguna novedad. Por eso se mataron de risa. Y no vas a creer. Y así se ha dado, no solo en este efecto transistor, en muchos temas. Justo la gente que no entiende nada de electrónica, en este caso un periodista, fue y preguntó, ¿por qué pues lo que se mete es diferente a lo que se saca? Si es un solo sistema, tiene que ser exactamente igual, si no hay ahí novedad. Entonces alguien le explicó, es que lo que vas a meter es en unas condiciones de polarización y lo que vas a sacar ese mismo valor es en otras condiciones de polarización. Estas condiciones son de muy baja resistencia y estas condiciones son de muy alta resistencia. En el medio vas a ganar tensión, le dije, vas a amplificar tensión. Mira, el periodista entendió y dijo, aquí nació la electrónica. Ahí nace la electrónica del sólido. Ahí nació el transistor. Y ahí se tuvo que entender este efecto, que es tan sencillo. Lo que se introduce igual a lo que se saca. Ese es el efecto transistor. Entonces aquí te lo voy a leer simplemente. El efecto transistor dice que se quiere obtener es que la corriente inyectada en la juntura emisora
se llama I emisor. Polarizada en forma directa, aparezca en la región del colector y sub C, donde la juntura está polarizada en forma inversa. Entonces te dice, el efecto transistor, esta corriente tiene que ser exactamente esta corriente. ¿No ve? Esta corriente en el emisor, inyectas en un semiconductor del tipo P. ¿Y dónde estoy obteniendo? En otro semiconductor del tipo P. Solo está cambiando de nombre. Este es de emisor y este es de colector. O estás inyectando en un semiconductor del tipo N, en la topología NPN, y estoy sacando en el colector, que es otro N. ¿No ve? Ambas corrientes tienen que ser iguales, pero en estas condiciones de polarización.